Continuamos con La Tarde. 5:35 de la tarde en Caracas, Venezuela, donde el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, señaló que el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro está roto, pero no terminado. El dirigente opositor insiste en que deben darse ciertas condiciones para volver a la mesa de conversaciones. Aveledo acusó al gobierno de jugar a la imposición y no al entendimiento, razón por la que considera innecesario el diálogo. Carlos Eduardo Sánchez, desde Caracas, con el reporte. El juego continúa trancado y así se mantendrá, mientras el gobierno de Nicolás Maduro no demuestra de su interés por concretar acuerdos con la oposición. Así lo sentenció el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo. Es una especie de alergia al pacto, de alergia al acuerdo. El gobierno todo lo quiere imponer y piensa que es más débil si se pone de acuerdo con otros. Piensa que es traidor a algún legado si en lugar de la imposición está dispuesto a escuchar y a ceder. Pues eso es algo que debe superar. En respuesta a versiones divulgadas por voceros del oficialismo sobre el porqué de la paralización del diálogo, Ramón Guillermo Aveledo aseguró que la alternativa democrática no recibe presiones del interior ni del exterior. Nosotros no recibimos presiones de los Estados Unidos, tampoco de Cuba. No recibimos presiones de Colombia, tampoco de Irán. No recibimos presiones tampoco, por cierto, yo me imagino que el gobierno recibirá presiones de los cobradores, porque le debe a las 11.000 vírgenes y a cada santo una vela. Un mes después de haberse dado el acercamiento entre gobierno y oposición en medio de una ola de protestas antigubernamentales, las conversaciones mantienen un saldo neutro. Ninguna de las propuestas de la oposición ha tenido respuesta. Según Ramón Guillermo Aveledo, no hay voluntad del gobierno para liberar a presos políticos y estudiantes. Por dialogar no le vamos a pedir disculpas a nadie, pero por supuesto también, como lo cortés no quita lo valiente, nosotros a la hora de que digamos no, como hemos dicho, así no se puede. Mientras no haya demostraciones concretas, no volveremos a conversar. Bueno, también lo hacemos. Los cancilleres de UNASUR, que participan como testigos de buena fe en las conversaciones, abandonaron el territorio venezolano. Antes sellaron el compromiso de seguir a la orden para un nuevo encuentro entre las partes. ¿Cuándo se terminará el diálogo? Cuando no haga falta o cuando sea imposible. Cuando no haga falta porque las cosas están tan normalizadas que el diálogo mismo es normal. Y entonces estamos en democracia plena, absoluta y total. O cuando no se pueda, bueno, porque hay una dictadura absoluta y estemos todos presos y no se pueda ni siquiera, haya que pedir permiso hasta para respirar. El dirigente opositor pidió a los voceros del gobierno mirar en detalle los resultados de sus políticas de imposición, que consideran no han resuelto ninguno de los problemas del país. Según la oposición, la pelota del diálogo está ahora en territorio del gobierno, que dicen tiene la potestad para decidir sobre la libertad de más de 170 jóvenes que permanecen en prisión por protestar, y darle también una medida humanitaria al comisario Iván Simonovic, quien cumple una condena de 30 años por los sucesos del 11 de abril de 2002. En Caracas, Venezuela, soy Carlos Eduardo Sánchez para La Tarde de NTN 24. Para hablar de este tema quiero saludar a Stalin González. Él es diputado por Caracas a la Asamblea Nacional de Venezuela. Bienvenido a La Tarde de NTN 24. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo están? Diputado, tomando en cuenta que el gobierno niega rotundamente la posibilidad de conceder una amnistía general para presos y exiliados políticos y que además la Unidad Democrática paralizó las conversaciones, ¿en qué punto exactamente queda el diálogo? Sí, bueno, como lo ha dicho nuestro vocero Ramón Guillermo Aveledo, el diálogo hoy está estancado, está en un proceso que espera respuesta de parte del gobierno a las demandas que ha hecho la Mesa de la Unidad Democrática desde la Constitución. ¿Qué se está solicitando? Se solicita que haya la medida de sobreseguimiento a los estudiantes que han sido detenidos durante todos estos meses injustamente por protestar pacíficamente. Que aquí hemos solicitado, por ejemplo, el tema de la ley de amnistía
a los presos políticos y exiliados, ni siquiera una muestra sobre ello ha hecho. Yo entiendo que en un mes, 15 años de gobierno no se van a resolver, pero durante un mes debería haber más señales del gobierno de querer dialogar de verdad, de querer buscar acuerdos. Y no es nada más el diálogo político. Cuando tú comparas el diálogo político con el diálogo económico, te das cuenta que tampoco ha funcionado. O sea, que no es un tema de la mesa de la unidad, es un tema de que el gobierno no tiene la capacidad, no tiene vocación de diálogo, no cree ni en el diálogo económico porque no se ha resuelto nada, porque no se han dado las divisas que se prometieron y tampoco se ha resuelto el diálogo político. Creo que el gobierno tiene que resolver sus diferencias internas para poder buscar resolver las peticiones que ha hecho el pueblo venezolano. Diputado González, ¿cree usted que existen factores ajenos a la mesa que presionan al gobierno para que no fluya este diálogo? No, bueno, yo creo que la piedra de tranca que tiene el gobierno es sus problemas internos. Hay quienes piensan de una forma, hay quienes piensan de otra, y que no pareciera que quienes van a dialogar por el gobierno no son los mismos que hacen presión. Entonces creo que la presión la tiene dentro del gobierno y creo que el gobierno lo que tiene es que resolver sus problemas internos que están dificultando la salida de la crisis en Venezuela, ¿no? Diputado, ¿esta pausa en las conversaciones tiene fecha de vencimiento o un plazo abierto? No, sobre horas, días, semanas, un mes, no hemos hablado. Yo creo que el país necesita respuestas, el país espera que se den estas medidas, el país espera que la oposición y el gobierno dialoguen para buscar salidas a la crisis. Venezuela hoy vive una de las inflaciones más altas de Latinoamérica, problemas de inseguridad, problemas de escasez, desabastecimiento, falta de diálogo político. Son problemas graves que tiene el país y que más bien quien debería estar más encima del diálogo, quien debería buscar que el diálogo fluya es el gobierno y pareciera que no le importa, ¿no? Diputado, a esta altura del partido, ¿cuál es lo que se ha llamado el punto de honor para la oposición de cara a este diálogo, a un posible acuerdo con el gobierno? ¿Existe algún tipo de petición que hayan tenido que dejar de lado para que se logre pues estos acuerdos y lograrse asentar nuevamente en la mesa de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro? Es decir, ¿tienen ustedes algún punto importante para que se logre este posible acuerdo? Hemos perdido la comunicación con el diputado Stalin González, diputado por Caracas a la Asamblea Nacional de Venezuela. Y el movimiento estudiantil venezolano solicitó a la Organización de Naciones Unidas en Caracas que consigne los videos a las autoridades venezolanas del pasado 8 de mayo, cuando el campamento fue desmantelado de manera violenta por la Guardia Nacional Bolivariana. Aseguran que 11 de los jóvenes que pernoctaban en estas instalaciones continúan presos sin haber cometido delito. Nuestro corresponsal Oliver Fernández tiene el informe. Los estudiantes fueron recibidos por las autoridades del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, quienes se comprometieron en responder en los próximos días dicha solicitud. Jesús Ramírez, estudiante de Comunicación Social y vocero de la actividad, indicó que además solicitan una audiencia con los representantes de la ONU. De manera respetuosa, pacífica, estamos el día de hoy aquí entregando este documento para que también se pronuncien públicamente, exijan y medien en la liberación de todos nuestros compañeros estudiantes, de todos los jóvenes venezolanos que están injustamente hoy detenidos en penales comunes, en la sede del SEBIN, en otros calabozos. Queremos que la ONU se pronuncie exigiendo la liberación de Leopoldo López, la liberación de Raúl Emilio Baduel, la liberación de Iván Simonovis, la liberación de Raúl Baduel, la liberación de todos nuestros estudiantes, que el único delito ha sido pensar diferente. El movimiento estudiantil venezolano asegura sentirse indignado por la respuesta del gobierno ante la protesta y el descaro de convocar a un diálogo mientras se reprime y se encarcela en prisiones comunes a estudiantes, criminalizando la protesta pacífica consagrada en la Constitución de la República. Bueno, principalmente indignados porque su único delito ha sido protestar pacíficamente, su único delito ha
ser disidente en contra de este régimen. Su único delito es pensar distinto. Nosotros hay algo que nos motiva y es que estos compañeros han dado todo, han arriesgado su libertad por la conquista de nuestros derechos, han arriesgado incluso sus estudios, el compartir con su familia, y ellos se encuentran hoy privados de libertad. Vecinos de la urbanización Los Palos Grandes acompañaron a los estudiantes hasta la sede de la ONU. Aseguraron ser testigos del comportamiento pacífico de los jóvenes. El movimiento estudiantil venezolano realizó un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que cese la violencia en contra de quienes piensan distinto. Lo exhortan a que se establezca un diálogo sincero, liberando a los presos políticos. En Caracas, soy Oliver Fernández para NTN 24. Oliver, muchísimas gracias. Y 6 de cada 10 venezolanos rechazan la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela. Un sondeo realizado por la firma Data Analysis asegura que la imagen de Nicolás Maduro cayó hasta el 37%, es decir, 13 puntos menos que en el mes de diciembre. Denuncio a la agencia. Para hablar sobre este tema, quiero saludar a José Antonio Gil Yepes, él es director de Data Analysis. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Gil. Buenas tardes, Olaya, gracias por la llamada. Señor Gil, ¿qué significa esta baja en la popularidad de Nicolás Maduro según este sondeo que realizó Data Analysis en los últimos días? Bueno, ahí fundamentalmente hay una desconexión en el factor que conectaba al chavismo con las masas, que era la situación socioeconómica. En la medida que una cantidad o un segmento importante de las masas encontraba la solución de su problema cotidiano en algunas fuentes del gobierno, sea un empleo, sea un subsidio, aquí llamado misiones, sea que había un circulante en la calle que de alguna manera entraba al empleo informal y eso ayudaba a la gente a resolver su situación económica. Pues a través de esos mecanismos es que se daba esa gran relación que había entre Chávez y la masa. Sin embargo, en la medida que el gobierno de Nicolás Maduro ha acentuado la distancia entre la producción, entre la empresa privada y el gobierno, en esa medida pues se ha limitado la producción en el país, la generación de empleo, se ha incrementado las importaciones, pero también la inflación, y lo peor de todo es que mucha gente dice tener recursos para comprar, pero la escasez, o sea, la ausencia absoluta de productos o el desabastecimiento, la ausencia parcial de algunos productos, está haciendo que esa conexión utilitaria, socioeconómica, tienda a disminuir. Señor Gil, dice usted que esto podría tratarse de una desconexión del chavismo con las masas. Hablamos de una popularidad del 37%, casi 13 puntos menos que en el mes de diciembre. ¿Podríamos decir que Maduro está atravesando uno de los peores momentos desde su llegada al poder en marzo de 2013, sumado a la situación de protestas que completan ya 3 meses y suman ya más de 40 muertos? Bueno, sí, yo creo que está atravesando un momento bastante difícil y que si bien las protestas han ido disminuyendo, todavía el problema de la escasez y por lo tanto el problema de la insatisfacción socioeconómica, que es el principal conector chavismo-masa, se persiste. ¿Por qué? Porque se tomaron o se dejaron de tomar en los meses anteriores una serie de medidas como asignación de divisas para la importación de materias primas o de algunos insumos esenciales para la alimentación, para la salud, para la construcción, en ferretería, etcétera, que hoy en día se está recibiendo el impacto de esa incapacidad o negativa del gobierno por aportar esas divisas preferenciales que alimentaban esas importaciones. Entonces, la situación de escasez o desabastecimiento no se va a resolver de la noche a la mañana,
porque poner un pedido, esperar un barco, desembarcar, transportar, procesar y poner en el mercado toma tiempo. Señor Gil, 6 de cada 10 venezolanos, según esta encuesta que ustedes hicieron, rechazan la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Esto le quitaría también poder de maniobra frente a la situación económica y esta situación de escasez de la que usted nos está hablando? Bueno, hasta cierto punto el poder de maniobra no se le quita el que el venezolano en su mayoría no lo esté apoyando, porque el venezolano está pidiendo muy poco. El venezolano no está pidiendo grandes reformas políticas, ni está pidiendo expropiación de la empresa privada, ni está pidiendo la recentralización, quitarle poder a gobernadores y alcaldes, etcétera. El venezolano lo que está pidiendo es empleo, lo que está pidiendo es menos inflación, lo que está pidiendo es más producción local y más abastecimiento. Entonces, en esa medida tiene a la mayor parte del sector privado perfectamente alineado con el gobierno nacional, por lo menos con el presidente Maduro. Yo creo que el problema más importante del presidente Maduro no viene de la impopularidad en que pudiera estar cayendo en las cifras de una encuesta de opinión pública, sino de factores internos que son muy radicales. Eso lo dijo o está implícito en algo que señaló en líneas más generales el diputado Stalin González hace 5 minutos. Hay factores más radicales que no apoyan las medidas que el presidente Maduro trata de tomar. Y unos por radicales, aclaro, y otros porque pueden no estar de acuerdo con el presidente Maduro, o ellos pudieran desear tener más poder personal, etcétera. Pero el problema del presidente Maduro no viene de la oposición, que es una oposición bastante modesta en su potencial de influencia, y no viene de la opinión pública, más bien, ni mucho menos del empresariado, que está alerta y esperando las señales para poder invertir, poder producir. Viene más de problemas internos, como implícitamente pues se puede desprender de lo que dijo Stalin González. Señor Gil, en este sondeo que realizó Data Análisis, ¿qué otras cifras sobre el gobierno de Nicolás Maduro se pueden resaltar? Bueno, estamos en una percepción de la situación del país que está en un 75% en negativo, y esa percepción pues está asociada al problema socioeconómico, al problema del desabastecimiento y al problema de la inflación, y eso ha hecho que la composición de los problemas nacionales, de las respuestas a las encuestas en cuanto a cuáles son los problemas nacionales, la delincuencia, que en años anteriores alcanzó hasta un 60% como el principal problema del país, hoy en día está en un 25%, no porque los números de la delincuencia hayan descendido, sino porque la gente está siendo acicateada, está siendo presionada por otros problemas. ¿Y cuáles son esos otros problemas? Los problemas de la inflación, el problema del desabastecimiento, el problema del desempleo. Los cuales sumados suman casi el 50%. Entonces vemos un cambio allí en la composición que hace que el gobierno tenga que considerar que mucho más riesgoso es tener que confrontar una población que percibe los problemas socioeconómicos como el desempleo, la inflación o el desabastecimiento, que son problemas que afectan a la población de una manera permanente. Es decir, la población que está sufriendo esas condiciones está los 7 días de la semana por 24 horas, está sufriendo de que el sueldo no le alcance o de que no consigue los productos que quiere comprar. En cambio, cuando el problema es la delincuencia, eso es una simple probabilidad. No las grandes mayorías sufren de delincuencia, pueden sufrir del temor, pero no del hecho en sí. Entonces, este cambio de composición de problemas es un cambio más apremiante que
que pone al gobierno frente a mayor urgencia para resolver esos problemas socioeconómicos. Quiero agradecer a José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a usted. 4.410 manifestaciones se registraron en Venezuela durante el 2013 para el programa venezolano de educación Acción Provea, un incremento en el número de víctimas de tratos crueles e inhumanos. Este programa determinó que el clima de protestas y conflictividad en el país encuentra sus antecedentes directos en los escenarios vividos luego de la muerte de Hugo Chávez. Desde enero hasta diciembre de 2013, al menos 4.410 manifestaciones se originaron en Venezuela, con un aumento de las prácticas represivas de los cuerpos de seguridad y la criminalización de las protestas. Rita de Martino, corresponsal de NTN 24 en Caracas, nos tiene el informe. Durante el 2013 hubo 4.410 manifestaciones en el país para el programa venezolano de educación Acción Provea. Hubo un incremento en las víctimas de represión. Inseguridad, devaluación, inflación, escasez e incertidumbre sobre el futuro político, económico y social fueron los detonantes para que la sociedad civil se alzara en protesta. Según el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela presentado por Provea, más del 40% de las manifestaciones fueron dirigidas a las exigencias de los derechos sociales. El aumento de la gasolina, el aumento de precios en los productos que seguirán, el aumento en servicios, ya está preanunciado el aumento de la luz eléctrica, es decir, viene un paquete económico antipopular, y ese paquete económico puede tener reacciones importantes que se suman a la protesta que ya hemos tenido en febrero y a la que ya venía teniendo el movimiento social venezolano, porque el sector que más protestaba era el sector laboral. Provea destaca que el país se encuentra viviendo un proceso de militarización y adoctrinamiento militar en la sociedad, con fuertes signos de represión, tortura y desapariciones forzosas, con la complacencia del gobierno y las instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República. Porque hay una política, digamos, que apunta a favorecer las actuaciones arbitrarias y abusivas de los cuerpos policiales en Venezuela, lo cual es muy preocupante, pero que tiene su sustento en las dos cosas que decía anteriormente: la doctrina de seguridad nacional y la militarización del país. Por eso a nosotros nos preocupa, porque el futuro en materia de derechos humanos en Venezuela es bastante difícil. Marino Alvarado, coordinador de Provea, también destacó que desde el 2008 y hasta el 2013 se han contabilizado más de 16.500 manifestaciones en el país. Solo en el último año, unas 3.000 personas han sido detenidas por manifestar y otras 200 se encuentran privadas de libertad por el mismo motivo. La pregunta: ¿tiene el Estado venezolano suficientes cárceles para presos políticos? Según Provea, el 2014 no será distinto en tan solo 3 meses de protestas. La cifra de detenidos alcanza los 3.100. Amigos de la tarde, en los próximos días, Provea junto a Foro Penal y otras organizaciones no gubernamentales emitirán un informe especial con la situación de la represión, las protestas y las torturas originadas desde febrero de este año. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos el pase al estudio. Gracias a Rita de Martino. Nueva pausa en la tarde. Al volver, mucha más información aquí en la tarde. Ya regresamos con La Tarde.